Dicen que hay productos que nacen para ser leyenda, y las Converse son uno de ellos. Un par de zapatillas que, sin importar el paso del tiempo, siguen reconociéndose al instante. Un diseño que ha sobrevivido guerras, modas, crisis y hasta 3 bancarrotas en diferentes décadas. Pero detrás de esta aparente inmortalidad, la historia de Converse está llena de altibajos brutales. Desde dominar el 80% del mercado deportivo en Estados Unidos hasta rozar la desaparición total. Y lo más sorprendente es que su resurrección llegó de la mano de la marca que un día les robó el trono, Nike. Hoy, Converse no solo está viva, vende más que nunca, ha conquistado las calles y se ha convertido en un símbolo de cultura urbana, música y rebeldía. Pero, ¿cómo se pasa de ser el calzado de las estrellas del baloncesto a convertirse en un accesorio de rockeros, skaters y hasta vicepresidentas? Prepárate, porque vamos a repasar más de 100 años de historia, el nacimiento de un icono, su ascenso meteórico, su caída más dura y la sorprendente jugada que las devolvió a la cima. Esto es la verdadera historia de Converse. Los orígenes. La historia de Converse comienza en 1908, en Malden, Massachusetts, cuando Marquis Mills Converse, un hombre de 47 años con décadas de experiencia en ventas y gestión, decide fundar la Converse Rubber Company. Su idea inicial no era crear zapatillas de culto, sino fabricar productos de goma, suelas, botas resistentes e incluso neumáticos. El negocio prosperaba, pero había un problema. Las ventas dependían demasiado del invierno. En verano, la producción caía en picada. Para romper esa estacionalidad, en 1917, Marquis dio un paso arriesgado: diseñar un nuevo tipo de calzado ligero, cómodo y versátil. Así nació la Converse All Star, una zapatilla alta de lona con suela de goma y un patrón en la suela pensado para dar tracción en el deporte que empezaba a fascinar a Estados Unidos: el baloncesto. En aquel tiempo, el básquet tenía apenas 26 años de existencia, y no existía un calzado específico para jugarlo. Converse no solo creó un producto, creó una nueva categoría. El golpe maestro llegó en 1921, cuando un joven jugador llamado Charles Chuck Taylor se unió a la marca como embajador. No era una superestrella de la NBA, que ni siquiera existía todavía, pero tenía carisma, pasión y una habilidad única para conectar con jugadores jóvenes. Viajaba por todo el país en un coche lleno de zapatillas, organizaba clínicas en escuelas y equipos locales, y siempre recomendaba un par de All Stars. Su implicación fue más allá del marketing. Sugirió mejoras en el diseño, reforzó la sujeción del tobillo y aumentó la flexibilidad. En 1930, su nombre quedó grabado para siempre en el parche lateral del modelo, naciendo las legendarias Chuck Taylor All Star. La apuesta funcionó. Durante los años 30, Converse se convirtió en el calzado oficial de la selección de baloncesto de Estados Unidos, y en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los jugadores lucieron unas All Star con la bandera estadounidense en la suela, ganando la medalla de oro. A finales de los 40, la marca lanzó su icónica versión blanca y negra, un diseño que con el tiempo sería reconocido en todo el planeta. En apenas 3 décadas, Converse había pasado de fabricar botas de goma a dominar un deporte entero. Y no solo eso, estaba sentando las bases para convertirse en un símbolo cultural que trascendería el deporte. El éxito. A mediados del siglo XX, Converse ya no era solo una marca de zapatillas, era la zapatilla. En 1960, alrededor del 90% de los jugadores profesionales de baloncesto en Estados Unidos usaban Converse All Star. No existía un rival serio. Si jugabas, las llevabas. Punto. Pero su dominio no se limitaba a la NBA. Las All Star eran el calzado oficial de la NCAA y durante décadas vistieron a la selección estadounidense en competiciones internacionales, incluidas varias ediciones de los Juegos Olímpicos. Incluso el ejército estadounidense las adoptó como calzado de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial, consolidando la imagen de una zapatilla para todo y para todos. El modelo blanco y negro lanzado en 1949 se convirtió en el estandarte de la marca, mientras que en 1957 apareció la versión Oxford, más baja, y una explosión de nuevos colores. Converse se mantenía fresca y omnipresente. Cada niño, cada adolescente, cada jugador amateur soñaba con un par. Chuck Taylor, ya convertido en leyenda,
siguió recorriendo el país durante décadas, enseñando baloncesto y promoviendo la marca. Su nombre ya no era solo el de un jugador, era sinónimo de un estilo de vida. Pero el éxito de Converse fue más allá del deporte. En los años 50, la irrupción del rock and roll trajo consigo un nuevo tipo de rebeldía juvenil. Y, casi sin proponérselo, Converse se convirtió en parte del uniforme de esa generación. Bandas emergentes y jóvenes inconformistas adoptaron las Chuck Taylors como símbolo de autenticidad. En los 70, el movimiento punk abrazó la silueta como parte de su identidad. Bandas como The Ramones no solo las usaban en conciertos, las llevaban en portadas de discos y sesiones de fotos, consolidando su estatus de icono cultural. En los 80 y 90, el grunge hizo lo mismo. Kurt Cobain de Nirvana, con sus Converse gastadas, inspiró a millones de fans a llevarlas con vaqueros rotos y camisetas holgadas. La marca estaba en todas partes, en las canchas, en los escenarios, en la televisión y en la calle. Era deportiva, pero también contracultural. Formal, pero a la vez desenfadada. Pocas empresas han conseguido un equilibrio tan amplio. En 1986, Converse incluso logró reunir a las máximas figuras del baloncesto de la época, Magic Johnson, Larry Bird, Julius Erving, para promocionar el modelo Converse Weapon. El anuncio mostraba a todos jugando con el mismo par, reforzando la idea de que Converse era el punto de encuentro entre rivales y generaciones. Ese mismo año, las ventas alcanzaron picos históricos. La marca seguía acumulando contratos, presencia mediática y prestigio. Llegar a la cima había sido un trabajo de décadas, pero la marca estaba disfrutando de una posición casi inexpugnable. Sin embargo, bajo esa aparente fortaleza, empezaban a aparecer grietas. El baloncesto, su terreno más seguro, se estaba transformando. Y aunque Converse reinaba en la cultura, su dominio en el deporte estaba por enfrentar la prueba más dura. La entrada de nuevos competidores con tecnologías más avanzadas y estrategias de marketing mucho más agresivas empezaba a cambiar las reglas del juego. Adidas, Reebok y, sobre todo, Nike estaban revolucionando la manera en que se diseñaban, producían y vendían zapatillas deportivas. Nike no solo ofrecía materiales más ligeros y diseños más ergonómicos. Había entendido el poder de asociar un modelo a una sola estrella. El lanzamiento de las Air Jordan en 1985, con un joven Michael Jordan como imagen exclusiva, redefinió el marketing deportivo. Mientras Converse seguía apostando por campañas corales, Nike creaba mitos alrededor de un solo jugador. Por ahora, Converse todavía disfrutaba de ventas sólidas y una base de fans leal, especialmente en la música y la moda juvenil. Pero el deporte, su origen, su territorio natural, estaba cambiando de dueño. Aún así, durante los 80 y principios de los 90, la marca seguía siendo un símbolo de autenticidad. Incluso con la competencia pisándole los talones, pocas empresas podían presumir de estar tan profundamente integradas en la cultura popular. Converse había llegado a lo más alto. No solo dominaba un deporte, sino que había conquistado el imaginario colectivo de varias generaciones. Desde las canchas de los Juegos Olímpicos hasta los conciertos de rock más sudorosos, desde los recreos escolares hasta las portadas de revistas. Las Chuck Taylors estaban en todas partes. Pero como toda cima, esta también tenía un lado peligroso. Cuanto más alto estás, más dura es la caída. Y para Converse, esa caída sería larga, dolorosa y casi mortal. La caída. El final de los 80 parecía prometedor para Converse, pero bajo la superficie se estaba gestando una tormenta. El mercado del calzado deportivo había entrado en una guerra tecnológica y de marketing, y Converse no estaba lista para pelear. El primer gran problema fue la falta de innovación. Las Chuck Taylors seguían teniendo prácticamente el mismo diseño y tecnología que en 1917. Eran icónicas, sí, pero incómodas para un deporte que exigía cada vez más rendimiento. Sin amortiguación avanzada, sin soporte real para el pie y sin nuevos materiales, las All Star pasaron de ser la elección natural de cualquier jugador a una reliquia para el recuerdo. Mientras tanto, Nike y Reebok apostaban por suelas que absorbían impactos, materiales transpirables y diseños ergonómicos. En una cancha profesional ya no veías Converse, y tampoco en los parques de barrio. El segundo golpe llegó con la competencia y su dominio del marketing. Converse había logrado reunir a varias superestrellas como Magic Johnson o Larry Bird en campañas conjuntas, pero Nike cambió las reglas con Michael Jordan. Una sola estrella, un modelo exclusivo y una narrativa aspiracional. El resultado fue devastador.
Los Air Jordan se convirtieron en fenómeno cultural, mientras que los modelos de Converse parecían genéricos. Incluso sus propias estrellas empezaron a criticarlos públicamente. En 1992, Magic Johnson declaró que la empresa estaba atascada en los 60 y 70 y no entendía el marketing moderno. Tercer problema: decisiones publicitarias erráticas. A inicios de los 90, Converse apostó por campañas más llamativas, como el personaje Grandmama, interpretado por Larry Johnson, o colaboraciones con jugadores polémicos como Dennis Rodman o Latrell Sprewell. El problema no era el humor o la irreverencia, sino que la marca pasaba de la élite del deporte a chistes televisivos y titulares por escándalos, perdiendo credibilidad frente a competidores más serios y aspiracionales. Cuarto error: costos de fabricación y problemas de calidad. Hasta principios de los 2000, Converse seguía fabricando en Estados Unidos, con costes muy superiores a los de sus rivales que ya producían en Asia. En 1995, el lanzamiento de las líneas Raw Energy y Raw Power terminó en desastre. El gel de las suelas se filtraba, provocando resbalones y lesiones. Hubo que retirar 400.000 pares del mercado, golpeando la reputación y las finanzas. Pero la historia oscura de Converse incluye no una, sino 3 bancarrotas. La primera, en 1929, llegó con el desplome económico de la Gran Depresión, aunque la marca logró sobrevivir bajo nuevos dueños. La segunda, indirecta, en 1989, fue culpa de Interco, empresa matriz que, tras adquirir Converse, se endeudó masivamente comprando marcas de muebles y tuvo que declararse en quiebra. Aunque Converse salió de esa, el golpe debilitó su estructura. La tercera y más letal llegó en 2001. Para entonces, Converse había perdido totalmente su liderazgo en el baloncesto y dependía casi por completo de su imagen en la moda casual. Vendía nostalgia, no rendimiento. Y aunque las ventas en moda juvenil se mantenían, no alcanzaban para sostener la estructura de la compañía. Entre costes altos, marketing poco efectivo y una identidad difusa, las deudas se volvieron insostenibles. Ese año, la empresa registró ventas de apenas $205 millones, una cifra irrisoria frente a los gigantes del sector. Sin liquidez, sin dirección y con una cuota de mercado insignificante, Converse pidió protección por bancarrota. Para muchos, este era el fin. Una marca que había vestido al 80% de los jugadores de la NBA, que había calzado a soldados y músicos legendarios, estaba a punto de desaparecer. Pero la ironía del destino tenía otros planes. Su mayor competidor, Nike, decidió intervenir. En 2003, Nike compró Converse por $305 millones. Para algunos, fue el último clavo en el ataúd. Para otros, la única esperanza. Nike no buscaba revivir a Converse como marca de rendimiento. Ese terreno ya estaba conquistado. Su estrategia era reposicionarla como un símbolo de cultura urbana, moda y estilo de vida, alejándola del deporte profesional. La operación era arriesgada. Implicaba renunciar al ADN deportivo que había definido a Converse durante un siglo, pero, como pronto se vería, era también la única forma de devolverla a la relevancia. En apenas 2 años, la vieja gloria de las canchas empezaría un nuevo capítulo, uno que no se jugaría en estadios, sino en las calles. Imagina esto. Eres una marca que una vez dominó el 80% del mercado, que fue sinónimo de un deporte entero, que vestía a los campeones olímpicos. Y de repente, no quedas ni en el banquillo. En 2001, Converse estaba al borde de la desaparición. Las ventas se habían desplomado, la deuda ahogaba cada movimiento y su imagen, antaño intocable, se había diluido entre campañas extrañas y productos desfasados. Entonces, la que fuera su némesis, Nike, aparece con un cheque de $305 millones y una propuesta radical: olvidar las canchas, conquistar las calles. Era una apuesta de todo o nada. Si funcionaba, Converse renacería como un icono cultural. Si fracasaba, moriría convertida en un logo vintage para camisetas de segunda mano. La pregunta era: ¿podría una marca con más de 100 años reinventarse sin perder su alma? La actualidad. Bajo el mando de Nike, Converse dejó de intentar competir en el baloncesto. En su lugar, abrazó su otro gran territorio, la cultura urbana. Nike aplicó su músculo en diseño, marketing y distribución para reposicionar las Chuck Taylor como un lienzo de expresión personal. Llegaron colaboraciones con artistas, músicos y marcas de moda, de Miley Cyrus a Tyler, de Creator, de Dior a Off-White. El objetivo era claro:
convertirlas en un accesorio imprescindible para quienes querían mostrar estilo y autenticidad. También modernizó su comodidad sin alterar la silueta icónica. En 2015, lanzó la Chuck Taylor II, con plantillas y materiales mejorados, pero manteniendo el aspecto clásico, y trasladó la producción a otros países para reducir costes, lo que permitió aumentar márgenes y reinvertir en marketing. El resultado ha sido espectacular. De $205 millones en ventas en 2002, Converse superó los 2.000 millones anuales en la última década, con presencia global y un lugar firme en la moda juvenil. Hoy, las Chuck Taylor no necesitan una cancha para brillar. Dominan las calles, las pasarelas y hasta las oficinas de alto nivel. Converse no volvió al baloncesto, pero volvió a ganar. Converse demostró que no hay caída tan dura que impida volver a caminar con fuerza.